no he sido muy convencido de estos acuerdos, porque eso no es la paz. O sea, están unos acuerdos que hizo la FARC con... Perdón, honorable diputado, presidente, para pedir la presencia del honorable diputado para que se acabe su acuerdo. Gracias. Unos acuerdos que se negociaron entre la FARC y el gobierno Santos, pero se pensaba que el centro de todos estos acuerdos iba a ser las víctimas. Y la verdad, esto, empezando por los municipios de Santander beneficiados, creo que son 23, de mi provincia de García Rovira como que 5 o 6, cuando fue arrasada de norte a sur, de este a oeste, y un pocorón de víctimas que están allá a la vera del camino. Y entonces uno lo que va a ver en estos acuerdos es la falta de organicidad del Estado, una improvisación la que usted se imagine. Uno se pone a leer, por ejemplo, la implementación de los acuerdos y hasta en la misma FARC hay un descontento por toda la parte logística, por la parte alimentaria, por la parte de educación. ¿Qué va a pasar con todos estos desmovilizados, con todos estos milicianos? ¿Qué tipo de educación van a recibir? ¿Qué formación van a tener? ¿Qué oportunidades de trabajo? En una economía que no ha crecido al 1.1, el Malvac, que es más experto que yo en esto, sabrá decirlo, en este trimestre donde la recesión fue terrible, la reforma tributaria apabulló al pueblo colombiano. Ahorita con la aftosa, mire, peor, los lecheros quebrados, los cacaoteros sin plata, la asistencia técnica del departamento fuera de control. Y para no seguirle a hablar de más situaciones difíciles que hay desde la parte económica, entonces la gente se pregunta, pero entonces en esto del posacuerdo, ¿quiénes están beneficiando? Solamente los comandantes de la guerrilla, hasta las fuerzas militares están desilusionadas porque a veces dejan a los pobres oficiales por allá. A veces vimos ahí unos en Nariño, va viviendo debajo de unas pobres, ahí como si fueran mendigos, los oficiales de la policía. Entonces aquí hay muchos cuestionamientos, sobre todo en torno a las víctimas, porque al fin y al cabo, pues, la guerrilla siempre en Colombia por muchos años buscó sus espacios y logró un acuerdo favorable. La guerrilla logró un acuerdo favorable para ellos, pero para la élite, para los comandantes. Porque los 6 millones de víctimas, si uno hubiera dicho, venga, vamos a beneficiar a 2 millones de víctimas con la plata que tienen del narcotráfico y con las extorsiones y con todo el boleteo que hicieron, pues venga, reparen aunque sea 2 millones. Pero lo que nos dice el personero del secretario del Interior es precisamente que prácticamente no les ha llegado con un informe nacional como una estrategia de cómo es que se va a implementar el posacuerdo, en lo primero. Ahora, pero las víctimas no aparecen por ningún lado. A repararle a la víctima en la memoria, en la no repetición, en todo lo que pasó, en esa ley de víctimas que con gran como optimismo queríamos nosotros recibir y nunca pasó a nada. La víctima siempre quedó atrás. Ahorita muchos comités de víctimas a nivel departamental se han quejado porque no ha habido, ni los han escuchado. Y si vamos a mirar de parte de la Fiscalía, por ahí un nuevo fiscal, y eso les toca ir a Medellín. Entonces, por ejemplo, García Rovira, a mí me decían con la ley de justicia y paz, yo caractericé 600 víctimas, familias, ¿no? Y ayudamos, yo vendiendo empanadas y agujas para remendar peroles y todo lo que yo pueda vender para darle a todas estas víctimas durante muchos años. Educación, salud, todo lo que hicimos con este programa. Aquí está el personero de Carcasí, que es testigo de todo lo que hicimos allá en García Rovira durante 12 años. Y el Estado nunca me dio un peso, fíjese. El Estado ausente como siempre, con la víctima. Entonces, hoy en día que se firmó el acuerdo, el Estado sigue siendo ausente con la víctima. Entonces, las víctimas siguen esperando los programas de salud y el carrusel de la muerte que hay en todas las entidades, las EPS que son mañosas y no pagan, no les giran a la red hospitalaria. Todas las víctimas rurales que están por allá sin recibir una ayuda para un subsidio de vivienda, ni mucho menos. ¿Y quién los representa? ¿Quién aboga por ellos? Los personeros municipales en las bases de datos que tienen.
pues a veces no pueden hacer mayor cosa. Fíjese que hasta el Sisbén, doctor Sosano, quedó mal hecho, porque es un modelo chileno que trajeron acá, y si usted no lo maneja bien desde la alcaldía, usted pone a las víctimas y resultan en estrato 6. Y los que tienen en estrato 6 resultan en estrato 1. Eso sí se ganó el Sisbén. Y la pobre víctima no queda dentro de los sistemas que tiene el gobierno nacional. Entonces, si no queda en el Sisbén 1 o 2, y si no queda en la red juntos, pues ahí no va a tener acceso a la vivienda, ni a la educación, ni a los beneficios de salud, ni absolutamente nada. O sea, el mismo Estado se vuelve contra la víctima, a pesar que fue otro el que lo violentó. Entonces son de las cosas que uno no entiende. Cómo se improvisa con las víctimas. El desplazamiento. Nosotros hicimos un modelo, doctor Sosano, hogares de paz en García Rovira, y no dejé desplazar ninguna víctima. Los dejamos en su territorio, en su entorno, porque tras de que le violentaron a su familia, allí le violentaron también lo más hermoso que era su idiosincrasia. No los dejamos desplazar. Y les dijimos a la guerrilla allí que ellos habían hecho un daño. Y vamos a mirar en qué han reparado, y nunca han reparado nada. Y fíjese que las zonas de concentración y todo lo que va a las 16 zonas quedaron en los corredores estratégicos donde está la droga. A los medios de comunicación les decía yo, ¿por qué no se les deja allí a la guerrilla, por ejemplo en la Altillanura, unos campamentos de estilo petroleras, para que tengan todo, hasta aire acondicionado, y formación con el SENA y las universidades allí, pero allí en la Altillanura, donde no puedan hacer nada afuera? Pero les gustó, el Catatumbo, Arauca, el Cauca, Nariño, por donde sale la coca. Y entonces siguen violentando a las víctimas, y vamos a ver quiénes están ahí, las mismas víctimas. Gracias a Dios aquí en Santander no tenemos una zona de esas de distensión, porque sería otro problema. Pero todo esto para ver que las víctimas no aparecen beneficiadas, en la cual deberían decir, bueno, las cúpulas de la FARC, listo, nosotros cometimos unos crímenes de lesa humanidad, vamos a ayudar a que el Estado, los ingresos y los recursos vayan a las víctimas. O tenemos estandarizado, señor personero, tenemos estandarizados los costos por víctima para repararlas, o poder decir, bueno, ¿cuánto nos vale la reparación de una víctima, al menos en las necesidades básicas insatisfechas, que son del 75% y más? ¿Cuánto le puede valer al Estado una víctima? ¿Cuánto va a colocar la FARC y cuánto va a colocar el Estado y la empresa privada? Fíjese que, presidente Carlos, fíjese que los gobiernos que se comprometieron con dar la platica no han llegado para el posacuerdo, para el posconflicto, dentro de ellos Estados Unidos y otros países europeos. Todo esto porque hay como cierta reserva, hay como cierta prudencia, y el inconformismo de la gente es ese, porque no hay una coherencia en la aplicabilidad a las víctimas. ¿Sabe qué le dicen a la gente, presidente? Le dicen a uno, bueno, al menos que a la víctima la favorezcan, así a uno le toque llevar del volteado, o así nos toque con la solitaria de rodillas una semana, pero a la víctima le están ayudando. Entonces vamos a hacer a que el gobierno suba la popularidad porque le están ayudando a la víctima, pero ni a la víctima le ayudan. Entonces sigue la víctima siendo un mendigo del Estado. Y la política del Estado, mire, que nos diga el doctor Pardo, ¿cuánta plata le dan votado para que él disponga? Y eso está bien. Hay que desencadenar el conflicto, hay que decantarlo. Pero venga, a las víctimas estamos dando prioridad en todos los aspectos que merece la víctima, empezando por la justicia, que está en el 98% de impunidad. Es de los ministerios que más la gente ha rechazado a nivel popular. No hay justicia. Y no, preguntémosle al doctor Martínez, el fiscal, con esa belleza fiscal que tenía. Entonces, eso es lo que la gente no confía en el sistema judicial. Miren las cárceles como están. Pero bueno, vamos a los procesos de las víctimas. No han tenido derecho a la verdad. ¿Cuánto se puede demorar un proceso? Años y años. Y eso sí, la misma guerrilla reconoce cuántos delitos cometieron, pero no quieren pagar ni un año de cárcel. Entonces eso es lo que tiene descontento al pueblo colombiano. ¿Y cuánto entonces tiene que darle precisamente para poder ayudar a las víctimas? Aquí en Santander, y yo no sé, doctor Rosano,
¿qué podamos averiguar con el gobierno nacional? ¿Cuál fue el criterio de selección de los municipios en Santander? Porque la provincia de Cerro Ira, que somos 13 municipios, me dejaron como 5 o 6 por fuera, siendo allí donde hubo víctimas por todos lados. Víctimas del Estado, víctimas de la guerrilla, víctimas de los paramilitares, y las siglas víctimas por todos lados sufriendo. Pero yo nunca entendí cuál fue como la ecuación que tuvo el gobierno, si fue algunos informes que mandaron algunos alcaldes, si fue la Base Nacional de Víctimas, si fue el CISBEN, o cómo hicieron para seleccionar que solamente en el post-conflicto se iban a beneficiar los municipios en el departamento de Santander, solamente como 23, y muchas provincias y otros municipios afectados. Se dice, pero ¿cómo? ¿Y nosotros qué pasó? Entonces dicen, no, es que vamos por fases. No, que vamos primero a ayudar a estos municipios y después a otros municipios y otros municipios. Eso sería muy bueno saberlo, porque yo la verdad, en esto hay muchos cuestionamientos que no los hago yo, los hacen mis comunidades que me eligieron, y las comunidades que me eligieron fueron todas violentadas. Y le pongo un ejemplo. Allá en Matemango, entre, el doctor Carlos Morales conoce, entre Enciso y Peña Colorada, allí se descubrió una fosa de cadáveres de más de 50, 60. Se puso en conocimiento de medicina legal y de la fiscalía. Vinieron, rescataron un cadáver y se puso por escrito todo. Y a los 15 días vino una avalancha y se llevó toda esa osamenta de allí. ¿Qué pasó con esas familias? ¿Qué pasó con todos esos cadáveres que allí nunca se sacaron y nunca medicina legal fue? Esa fue la urgencia por la que llamamos medicina legal allí a García Rovira, gracias a Dios. Debería el gobierno haber llevado ya unos planes estratégicos de poder reparar a estas víctimas y no a los victimarios, dándole una prioridad en la cual estamos de acuerdo que se les dé y se les conceda dentro de esos acuerdos unos derechos y todo lo que ellos tengan que hacer, pero primero dándole importancia a la víctima. Y eso es lo que nosotros vemos, y ustedes mismos a veces en las cifras como que no nos logran qué decir, porque no hay una política de Estado que les haya mandado cada mes, mire, esta vez la política de Estado con las víctimas de esta y de esta manera, una Z, no la hay. Entonces viene y este gobierno va de salida, eso ya, lo que ya no se hizo, ya no se hizo. Y además porque no hay plata. Ese es el otro problema. Dígame, ¿con qué se va a hacer cualquier programa? Dígame. Mire, los programas de vivienda, ya no está recibiendo el Ministerio de Programas de Vivienda. Pone condiciones. Ahora, aquí le llegó al señor gobernador que si no presenta los proyectos por la parte de ISAGEN, le quitan los recursos. ¿Cómo le parece, presidente? Si en 15 días no presenta los proyectos en Bogotá, le echa mano al gobierno y agarra la bolsa de ISAGEN y se la llevan. Tras de que nomás es la miserableza del 10%, cuando estuvimos en contra de la venta de ISAGEN. Entonces, seguimos presionados por un gobierno que está echando mano desesperadamente de los recursos que quedan por ahí, como agarran improvisado a los alcaldes. Entonces, listo, los 3 recursos que llegaron para el pueblo vuelven otra vez a centralizarlos en Bogotá. ¿Y quién sigue llevando el volteado? Las víctimas. Son cuestionamientos, no señalamientos, pero son cuestionamientos que la gente nos hace en la calle, que las comunidades nos preguntan, nos dicen, y como nosotros somos diputados nomás en lo regional, pues no podemos dar una respuesta porque no sabemos, desconocemos las políticas del gobierno en torno a que haya claridad en qué va a pasar con las víctimas de nuestro departamento, de los desplazados que han llegado aquí a nuestras comunidades del área metropolitana, y que lo único que hacen los alcaldes es mitigar para un funeral, para una emergencia médica, para un canasto de mercado, para un colchón, por ahí para alguna ropita, y pare de contar. Mitigación. Pero que haya una política, inclusive para conseguir los cupos. No, eso toca con el diputado, porque si el diputado no se mueve, la pobre víctima que por allá no le recibe en el colegio. Bueno, eso para no hablar de los programas de vivienda que entregaron las casas, que ya están desvalijadas muchas, y ya denunciamos aquí con la Secretaría de Vivienda qué está pasando con esas casas de las víctimas a las cuales han dado la casa gratis, y ya muchas familias les valijan al otro el lavamanos, el closet, les llevan el lavaplatos, en fin. Eso es lo que quería decir de lo que hay en cuestionamientos en nuestra sociedad santanderiana cuando salimos a las comunidades y las comunidades nos abordan y nos preguntan ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros que somos víctimas, con los desplazados? Porque sienten que verdaderamente los desplazaron mucho más
no solamente que son víctimas del conflicto, sino que el mismo Estado no les ha tenido en cuenta.